Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, vamos a recibir la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa es la palabra del Señor. Voy a tomar lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 13. Dice la segunda a los Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gloria a Dios. Todos los hombres y mujeres que han creído a Dios han tenido este mismo espíritu, el espíritu de fe. Espíritu, ahí en ese pasaje también se traduce actitud, que es una dotación divina que viene sobre aquellos que están dispuestos a creerle a Dios sin importar las circunstancias que tengan que enfrentar. Recuerde, amado, que en el reino de Dios todo se recibe por fe, todo se mueve por fe, todo se ve por fe. El reino de Dios es un reino de fe. La vida del justo es una vida de fe de principio a fin. Este espíritu o actitud de fe debe caracterizar a los hijos de Dios. Es importante que los hombres y las mujeres que tienen ese espíritu de fe hablen, que no se queden callados, que hablen en fe para la gloria de Dios. Si usted no cree, pues mejor quédese calladito, pero si cree a Dios, hable. Si cree que el Señor tiene el control de todas las cosas, entonces hable en fe, que Dios honra la fe de sus hijos. No me refiero a hablar cualquier cosa, sino a hablar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. En la Biblia encontramos muchas personas que hablaron, pero no creyeron. Sin embargo, podemos citar ejemplos de aquellos que hablaron porque le creyeron al Señor. Creí, por lo cual hablé. Pero su hablar no fue motivado por su buena voluntad o por una confesión positiva, como se dice ahora, ni por alguna terapia para calmar o para infundirle ánimo a los demás, sino que su hablar en fe es el resultado de una experiencia con el Todopoderoso. Ese espíritu de fe se manifiesta en un hablar con fe, es producto de una convicción profunda en que el Dios de lo imposible va a obrar en una determinada situación. No es una emoción momentánea, sino una convicción permanente. Un ejemplo de esto lo encontramos en el apóstol Pablo, un hombre forjado y formado por el mismo Dios a través de un sinnúmero de situaciones que refinaron su fe como el oro a través del fuego. En el último de sus viajes, en el que va camino a Roma, él estaba allí en Jerusalén tras su tercer viaje misionero, y Pablo se encontró en dificultades con los judíos que lo acusaron de profanar el templo, por allí en Hechos 21-26. Entonces el apóstol fue colocado bajo custodia romana en Cesarea durante unos 2 años, pero después de apelar al César, se le envió por barco a Roma. Al zarpar de la isla de Creta, el grupo de Pablo naufragó frente a una isla llamada Malta, debido a una gran tormenta. Por último, 3 meses más tarde, él arribó a la capital del imperio. Quiero que nos centremos ahí en esa experiencia del barco, de la tormenta, porque prácticamente es el último de los viajes del apóstol. Él va como prisionero allí a Roma y va a comparecer ante el emperador. Este viaje estuvo marcado por una serie de experiencias que una vez más nos confirman la confianza del apóstol en el Señor y que nos sirve para nuestro peregrinar en la vida de fe que llevamos en Cristo Jesús. El registro del viaje aparece allí en el capítulo 27 del libro de Hechos. Pablo y otros presos son puestos bajo la vigilancia
de un centurión llamado Julio, del cual dice Lucas allí en Hechos 27, Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Antes de zarpar, este hombre, este centurión, trató bondadosamente a Pablo, pero detrás de eso estaba Dios. Tú tienes que entender que Dios siempre provee personas que son de ayuda y de bendición a sus hijos, aún en las condiciones más difíciles. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Procura que tu andar en esta vida sea agradable al Señor y vas a ser sorprendido a través de cosas que Dios va a permitir en tu favor. Y cuando hablo de vida agradable a Dios, no me refiero a lo que es producto de normas o reglas de los hombres o imposiciones religiosas, sino que me refiero a lo que dice allí en Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y aquí viene, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el secreto, mis amados, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. No es lo que nosotros hacemos por Él, sino lo que Él hace por nosotros, pues es Él quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, es Él en nosotros. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Él y nadie tenga que gloriarse en sí mismo, sino en el Señor. La fe en el Señor nos lleva a creer con todas las fuerzas, con todo el corazón. No, la fe no nos hace negar la realidad. No es que los hijos de Dios viven por allá en la nebulosa, ignorando las circunstancias difíciles, no, sino que reconocen la realidad, como lo dijo el apóstol Pablo allí en el verso 9 del capítulo 27, donde estamos mirando. Dice, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El hablar en fe no es un hablar positivo que niega las realidades contrarias, sino que las reconoce, pero por encima de la realidad física que se puede estar viviendo, hay una realidad que el espíritu de fe la vive y la disfruta. Es esa realidad en la que se mueven los hijos de Dios. Es la realidad espiritual. Es la vida de fe en la que nos movemos. La confianza inquebrantable de Pablo en esta situación no se basaba en una poderosa voluntad humana para creer, sino en una convicción que lo revistió de ese espíritu de fe, de esa actitud de fe que era producto de su comunión con el Señor. Ese espíritu de fe o esa actitud de fe no necesita un estímulo interno, no necesita ver para creer, sino que se fundamenta en las promesas inconmovibles del Señor Jesús. Las circunstancias externas son totalmente contrarias o desalentadoras, pero un creyente con espíritu de fe no se va a dejar llevar por eso, sino que su confianza viene de la obra interna del Espíritu de Dios en su vida. Note las circunstancias externas en las que el apóstol Pablo se estaba moviendo allí en aquel barco. Dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Notemos que aún Lucas, el que escribió el libro y que tal vez iba allí en el barco con Pablo, dice, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos.
el mismo Lucas había perdido toda esperanza. Es que realmente el ambiente era desesperanzador. El mar les era contrario. Un viento huracanado llamado Euroclidón arrebató la nave hacia el mar. Después de eso fueron combatidos por una furiosa tempestad. Llevaban varios días sin comer, sin dormir. No había sol en el día, no había estrellas en la noche. Realmente el ambiente era como para perder la esperanza, como para pensar que era el fin de todo. Pero allí en esa nave, en ese ambiente, había un hombre con espíritu de fe que le creyó a Dios y luego habló. Oigan, mis amados, lo que dice el apóstol Pablo allí a los tripulantes en el verso 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y luego dice Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué reconfortante es oír a una persona que le cree a Dios. Una persona que ve más allá de las circunstancias difíciles. Eso es lo que hace el espíritu de fe. Ve más allá, ve al invisible. Lo ve con los ojos del espíritu. Esa convicción de fe del apóstol es el resultado de su íntima y profunda comunión con el Señor. La fe de Pablo provenía de adentro, no venía de un factor externo. Ese espíritu de fe provenía de parte de Dios. Era algo celestial. Era el Dios Todopoderoso el que estaba obrando ahí en Pablo para creer que aunque las cosas externas fueran contrarias y adversas, sin embargo, él tenía la convicción en su Dios. Además, se basaba en el entendimiento de Pablo acerca de lo que le dijo el Señor. En vez de fundamentarse en algún comentario proveniente de una autoridad terrenal o generado por la voluntad humana o por el celo religioso, mientras todos estaban en angustia y en zozobra, este hombre se encontraba teniendo una maravillosa experiencia con el Señor. En medio de esa noche desesperanzadora, no había sol, no había estrellas, pero ese hombre tenía la luz maravillosa de la presencia de Dios. Mis amados, no importa que las circunstancias afuera de ti estén adversas. Lo importante es que dentro de ti hay uno que es mayor que las tormentas, mayor que los problemas. Dentro de ti hay una presencia gloriosa, la presencia de Dios, dándote fortaleza. Hoy la gente anda con temor, con pánico, no saben qué vendrá después, se oyen tantas cosas, pero los hijos de Dios no están atentos a esas voces, ni están temerosos por lo que viene, sea lo que venga, sino que en vez de estar ocupados de las cosas del mundo, se ocupan de su salvación. En vez de prestar oídos a tantas voces, entonces prestan toda su atención a la palabra de Dios, que es la más segura de todas las voces, es la voz de Dios. Y están atentos a la más segura de todas las palabras proféticas, la palabra de Dios. Este mundo se encuentra en una noche oscura. La sociedad de hoy va a la deriva como el barco aquel en esa ocasión. Pero así como en ese barco iba un hombre con espíritu de fe, así en este mundo está la iglesia que vive en la luz de Jesucristo. La iglesia que proclama a este mundo, sí hay esperanza. Hay esperanza de gloria eterna. Es nuestro amado Señor Jesucristo.
Pero en esa convicción tenemos que movernos. Esa convicción no va a venir a nosotros viviendo de cualquier manera. No va a venir a nosotros si estamos ocupados de las mismas cosas que se ocupa el mundo de pecado. Ese espíritu de fe no va a obrar en nosotros sin una vida de santidad y sin comunión con Dios, sino que precisamente será el resultado de la obra interna del Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la iglesia que tiene palabras de vida para este mundo que está muriendo. Esa es la iglesia que tiene palabras de esperanza para un mundo que no sabe a dónde va. Esa es la iglesia que tiene palabras de aliento y de fe para este mundo que divaga en el furioso mar del pecado. Notemos esas poderosas declaraciones de un hombre con espíritu de fe. Él dijo: ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Gloria a Dios. Pablo, no temas. Voy a ir frase por frase porque aquí hay una riqueza para todos nosotros. Ha estado conmigo, dice. Eso es más que relación. Eso es comunión íntima. Y la Biblia dice en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Otra versión dice, ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo reverencian. Solo con ellos comparte Él los secretos de sus promesas. Qué palabra tan maravillosa. Todos allí en el barco tenían temor del mar y de la tormenta. Pero allí estaba un hombre que no le temía a eso, sino que le temía a Dios. El temor de Dios es la fuerte confianza en medio de los temores de esta vida. Cuando tú tienes temor de Dios, difícilmente le temes a las cosas de este mundo. El temor de Dios es amor profundo por su gracia. El temor a Dios es respeto reverente por su majestad y su grandeza. Es conciencia de su presencia en todo momento, lo que nos lleva a evitar hacer algo que le desagrade. Pablo tenía comunión con Dios, lo que traía como resultado temor de Dios, lo cual le daba seguridad y confianza en medio de la situación más adversa, porque Dios le había comunicado lo que iba a suceder. Cuando hay comunión, hay revelación. El Señor le reveló a Pablo sus planes, y el plan de Dios era que Pablo llegara a Roma sano y salvo. Donde no hay comunión, hay confusión. Y así estaba la gente en aquel barco. Y así se encuentra la gente en el mundo de hoy. No quisiera decir que también hay creyentes confundidos, pero lamentablemente así es. La segunda declaración de fe de Pablo es: el Dios de quien soy. Eso es posesión. Eso es pertenencia. El Dios de quien soy. Un hombre con espíritu de fe sabe a quién pertenece, sabe de quién es, conoce a su dueño. Pablo podía decir: yo sé a quién he creído. El saber que pertenecía a Dios le daba la tranquilidad de andar confiado en que no iba a perecer en esa tormenta. Tal vez iba a perder la nave, se iban a perder muchas cosas, pero él no iba a perecer en esa tormenta porque Dios se lo había dicho. Él sabía que su vida estaba en las manos del Todopoderoso. Amados, saber que le pertenecemos a Dios nos debe dar seguridad y confianza. Que si Él cuida las aves, cuidará también de nosotros. Que si Él alimenta a los pajarillos, también nos va a alimentar a nosotros.
que Él no va a permitir una prueba que no podamos resistir y que no va a permitir una tentación que no podamos soportar. Dios es bueno. Estamos en las mejores manos. Dude de lo que sea, pero no dude de que usted tiene un dueño, que es su Dios, que es soberano, que Él va a acomodar todas las cosas para el bien de sus hijos. Tal vez Él permitirá algunas cosas que tendremos que enfrentar, pero con su ayuda seremos más que vencedores en medio de lo que venga. Saber que nuestro dueño es el invencible nos debe llenar de tranquilidad. Somos de Él. Pablo dijo, el Dios de quien soy. Somos de Él porque nos creó, somos de Él porque nos compró con su preciosa sangre. Usted debe sacar fe de en medio de la incredulidad. Debe sacar fuerzas de la debilidad y decir, yo tengo un dueño, yo sé de quién soy, le pertenezco por completo a mi Señor. La tercera frase del apóstol hablando del Señor es, a quien sirvo. Eso indica que el apóstol Pablo tenía claro que era un siervo del Señor. Literalmente la palabra quiere decir esclavo. Este hombre tenía mentalidad de hijo, pero corazón de siervo. No solo tenía comunión con su Padre Celestial, no solo sabía que le pertenecía a Él, sino que en gratitud este hombre le servía a su Dios. Pero ¿cómo no hacerlo si Él ha sido tan bueno con nosotros? El servicio a Dios no es la forma de pagarle a Él por lo que Él ha hecho con nosotros, porque no hay cómo pagar su gracia y su amor, sino que el servicio a Dios es una expresión de gratitud de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros. El apóstol tenía claro esto. Lamentablemente hoy en día muchos creyentes no tienen muy claro esto. Y cuando se habla de servicio, inmediatamente algunos piensan en cargos. Le está sirviendo al Señor, sí, tengo el cargo tal de tal cosa, pero amados, el servicio a Dios va más allá de tener un cargo. El servicio a Dios es una vida totalmente rendida a Él las 24 horas del día. Porque hay quienes pueden tener cargos y no ser siervos. Y hay quienes no tienen cargos y son verdaderos siervos del Señor. Bueno, eso se sabrá algún día en la eternidad. Allí en ese barco iba un siervo de Dios. Uno que estaba dispuesto para su amo celestial. Hace falta hoy gente con ese corazón de siervo. Normalmente quien tiene espíritu de fe también tiene espíritu de servicio. Es ese hombre, esa mujer que todo lo que hace, sin importar dónde o a quién, sea de palabra o de hecho, lo hace como para el Señor, porque sabe que la recompensa viene de Él. Y la última frase que el apóstol Pablo dice, o que el Señor le dijo es, Pablo, no temas. Me ha dicho, Pablo, no temas. Qué palabras tan confortantes las que este hombre recibió de parte de Dios. En medio de la oscuridad de la noche, Pablo, no temas. En medio de la escasez de alimentos que había en ese barco, el Señor le dijo, Pablo, no temas. En medio de la angustia de todos los tripulantes, Dios le dijo, no, hombre, Pablo, no temas. Esas son las dos palabras preferidas de Dios para sus hijos. No temas. No temas en medio de la fuerte tormenta. No temas en medio de la escasez, no temas. En medio de la pandemia, no temas. En medio de la enfermedad, no temas. En medio de la persecución, no temas. En medio de la adversidad, no temas. En la calamidad, no temas. En la persecución, no temas. En la escasez, no temas.
Si alguien se ha levantado contra ti, no temas. Si todas las puertas se te han cerrado, no temas. No temas al futuro. No temas esas cosas que se dicen. Esas palabras, Dios no se las dijo a las 276 personas que iban en el barco. Se las dijo a un solo hombre. Se las dijo a una sola persona. Dios le reveló su secreto, su camino, no a todos, sino a ese hombre, a ese que tenía comunión con él. Dios se las comunicó a ese que le pertenecía a él. Se las hizo saber a ese que era su siervo, gloria a Dios. Dios le dijo esas palabras a ese hombre que tenía espíritu de fe. Gloria a Dios. Oh Señor, danos espíritu de fe. Ayúdanos a creer en ti con todas nuestras fuerzas. No importa que veamos la tormenta, el fuerte viento, la tempestad. No importa las circunstancias, las noticias que oigamos. Señor, danos espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé, teniendo el mismo espíritu de fe. Nosotros también creemos y hablamos. ¿Y qué hizo el apóstol cuando recibió ese mensaje de parte de Dios? ¿Se lo quedó para él solito? ¿Se lo guardó? No. Él salió y se lo comunicó a esas personas que no tenían esperanza. Verso 25, el capítulo 27 del libro de Hechos. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué lindo es saber que Dios tiene un propósito con nosotros, que con tal de cumplir su propósito con sus hijos, Él es capaz de guardar a 275 incrédulos, pero hay uno que le cree y por amor a ese creyente, Dios guardó esa nave, guardó ese barco. Y este creyente proclamó, creyó y habló, proclamó el mensaje. Alguien espera que tú, mi amado creyente, digas esas palabras de parte de Dios. Es tiempo de que le digas a alguien, no temas. Alguien que está en angustia, que está en soledad, que está en zozobra, que está a punto de quitarse la vida. Hay que decirle a este mundo, no temas. Hay un Dios que es nuestro amparo, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero mira la pandemia, pero mira esto. Dice que va a haber un rebrote y algunos están temiendo lo peor, pero los hijos de Dios temen a Dios y se resguardan bajo la sombra de sus alas. No temas, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. No temas, solo vive para Él. Entrega el espíritu, alma y cuerpo. Ofrécele todo a Él, sé un siervo, una sierva de Dios. En todo tiempo, en todo lugar, sírvele con gratitud, con alegría. Sé un hombre y una mujer con espíritu de fe. Y Pablo dijo, porque yo confío en Dios. Qué palabras. La mayoría de los tripulantes de ese barco confiaban en diferentes divinidades, en diferentes deidades, y oraban a esos dioses romanos o griegos. Y tal vez muchos estaban confiando en esas divinidades, pero eso simplemente son imaginación de la mente humana. Pero Pablo tenía al Dios verdadero, al Dios único, a tu Dios y a mi Dios. Porque yo confío en Dios. Esta confianza era más que palabras bonitas, era una convicción profunda que venía a través de espíritu de fe que Dios le había dado. Porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Y efectivamente así fue, como Dios le dijo a Pablo, así fue. Dios quería que Pablo llegara a Roma y a Roma llegó porque Dios lo había dicho,
porque lo que Dios dice lo cumple. Qué bueno que tú creas y hables en fe la palabra de Dios. Oh Dios eterno, gracias por tu palabra. Ella nos consuela, nos conforta, nos anima, nos desafía a seguir creyendo en medio de las adversidades, en medio de las tormentas de esta vida. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti por la fe. Señor, danos espíritu de fe para que podamos creer y luego hablar en fe. Tener la firme convicción de que contigo somos más que vencedores. Saber que te pertenezco, Señor. Permíteme vivir siempre en comunión contigo. Enséñame a temerte solo a ti y a nadie ni a nada más. Ayúdame a ser tu siervo, un hombre conforme tu corazón, y que, Señor, yo le pueda llevar palabra de esperanza a alguien en esta vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos según este mundo y nos las has revelado a nosotros, gente tan pequeña, tan sencilla, pero que tú nos has honrado con esta gracia. En el nombre de Jesucristo, espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Un abrazo, bendiciones en Cristo Jesús.